Amados hermanos en Cristo Jesús y amigos de Luminal TV, salud. Dios bendiga sus vidas, su casa, su familia. Dios bendiga sus finanzas, su trabajo. Dios bendiga su salud y todo por cuanto tenga en el nombre poderoso de Jesús. Gracias una vez más, amados hermanos, por sintonizarnos por estos medios. El canal de la Iglesia Jesús Luz del Mundo, Luminal TV, que sirve como instrumento para poder hacer de que la palabra llegue hasta la comunidad de su hogar. Y yo me complazco todos los días en cumplir con esta tarea que ha sido encomendado de parte de Dios para la salud espiritual de cada uno de ustedes y también del mío. En esta noche, amados hermanos, vamos a hablar acerca de cómo vivir consagrado a Dios, y es el título de nuestro tema, cómo vivir consagrado a Dios. Porque tal vez sea yo el único que no sepa, ¿verdad? Pero yo creo que si hay otra persona que no sepa realmente cómo vivir consagrado a Dios, y yo sé que el deseo del corazón de cada uno de nosotros es de vivir consagrado a Dios, de vivir agradando a Dios, de vivir de manera sujetado a la voluntad de Dios, buscando todos los días cómo podemos agradar a Dios. Pues la mejor forma de poder agradar a Dios es de consagrar nuestras vidas a Él. Y en esta noche de eso es que vamos a hablar en este discipulado. Y quiero empezar con el libro de Primera de Juan, en el capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 15, del versículo 15 al versículo 17. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y nos sujetamos, Señor, a ti, a tu Espíritu Santo, para que tenga el control, Señor, de todo lo que en esta noche queremos expresar a través de tu palabra, de manera que podamos salir de esta noche edificados, Señor, por lo que tú hablarás a nuestras vidas, a nuestros corazones. No sea yo, Señor, piedra de tropiezo, sino piedra de edificación para aquel pueblo por el cual tú entregaste tu vida, Señor, para redimirnos de la maldición del mundo. Así que, Padre, te pido, Señor, que tome el control de todo mi ser, mi mente, mi voz, mi boca, mi corazón, todo mi ser, Señor, sea tuyo para la edificación de tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues, amados hermanos, nos damos cuenta que el problema de consagrarnos a Dios, de dedicar nuestras vidas a Dios, son las cosas del mundo. Y hace expresa de una manera contundente, ¿verdad?, de qué significa cuando nosotros amamos al mundo, a las cosas que están en el mundo.
Y dice, no améis al mundo, ni las cosas que estén en el mundo. Ciertamente habla de cosas, no de las personas, porque Dios amó al mundo, no las cosas del mundo, pero hablando del mundo que Dios amó, hablando de nosotros, de su creación, amén, de los hombres que Él ha creado. Entonces, pero lo que aquí se refiere en el mundo quiere decir, pues, todo lo que tiene que ver con el ambiente y el comportamiento de vida en el mundo, la vanagloria de la vida, y ahí lo expresa en el versículo 16. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y esas son las cosas que se refiere a la palabra al decir no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y da en detalle bien explícita, ¿verdad?, de las cosas a que se refiere esa palabra. Porque hablando de lo que hay en el mundo, está hablando de los deseos de la carne. Hablando de lo que hay en el mundo, está hablando de la vanagloria de la vida. Está hablando de las cosas que realmente enreda al hombre y impide de que el hombre pueda consagrar su vida al Creador, al Dios Todopoderoso. De alguna forma lo que la palabra está diciendo es que Dios quiere que nosotros seamos de Él, no del mundo. Porque el que ama al mundo, dice el amor del Padre, o sea, de Dios, no está en Él. Porque ciertamente, como dice el libro de Efesios, creo que es Efesios, si no me equivoco, pero la palabra de Dios dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, ¿verdad?, se extraviaron de la fe, o sea, se apartaron de la fe, o sea, no puede, y sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero las cosas del mundo que son tan atractivas a nosotros, los hombres, son las cosas que nos apartan de la fe, son las cosas que hacen de que caigamos de nuestra fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. De alguna manera Dios siempre en su amor quiere que su pueblo sepa y conozca los peligros que lo rodean, aunque las cosas parecen ser buenas, aunque llamemos lo bueno malo y lo malo bueno, Dios de alguna manera quiere hacernos saber realmente lo que es bueno y lo que es malo. Solamente debemos de prestar atención a la palabra de Dios y buscar como de toda la forma para agradar a Dios, y para poder consagrar nuestra vida a Dios. Ciertamente no podemos amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Al contrario, podemos vivir vivir en el mundo sin tomar parte de esa cosa, sin enredarnos en ese círculo vicioso que está en el mundo. ¿Cuáles son los círculos viciosos de que yo hablo? Pues los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. ¿Sí? Es un círculo vicioso del cual muchas personas se encuentran atrapados y no pueden ver a Dios. Pero si nosotros aprendemos a ver a Dios y no esas cosas, y no enredándonos en estas cosas, ciertamente vamos a poder consagrar nuestras vidas a Dios. Segundo de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, dice así: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. ¿De cuál vida? De la misma, la vanagloria de la vida, las cosas de este mundo, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. O sea que no podemos enredarnos en las cosas de este mundo, en los negocios de la vida, para poder agradar a aquel que nos tomó por soldado. Y dice el versículo 5, y también el que lucha
como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. Y luchar legítimamente, ciertamente lo que está hablando, una persona que se consagra a su deporte, a lo que esté practicando como atleta, ciertamente sigue las reglas como religiosamente para poder alcanzar la meta, el éxito en lo que se propone como atleta. Por lo tanto, se restringe de muchas cosas. Controla su forma de alimentarse, ¿verdad? Controla su forma de vida, sus relaciones con lo externo. Hay personas que tienen que separarse con su familia por tiempo indefinido hasta que se cumple el propósito por el cual se está preparando. Entonces, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente, o sea que si no se propone en cumplir a cabalidad todo lo que se requiere para ser un campeón, para ser un buen atleta. Amén. Entonces, de esta forma es que nosotros debemos de entender la importancia para poder consagrarnos legítimamente también a nuestro Dios. Porque podemos creer en Dios, podemos simpatizarnos con Dios, podemos aprender muchas cosas de Dios, pero si no ponemos en práctica las cosas que aprendemos, realmente estamos deseosos de agradar a Dios. Porque la lucha es contra la carne es contra el espíritu contra la carne, ¿verdad? El espíritu está dispuesto a agradar a Dios. La carne está dispuesto a agradarse con el mundo. Por lo tanto, cuando la palabra de Dios dice que el que ama las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él, está hablando de alguien que no tiene al Espíritu Santo, porque el fruto del Espíritu Santo es amor. Y el hombre lleno del Espíritu Santo más se preocupa por las almas que por su propio bien. Por lo tanto, se consagra a Dios para cumplir a cabalidad como buen soldado las cosas que el Señor lo llamó a hacer. Colosenses capítulo 2, versículo 20 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, ¿por qué como si vivierais en el mundo os sometéis a precepto? Como si vivierais en el mundo os sometéis a preceptos. Entonces, yo no sé la razón por la cual hemos escogido estar en Cristo. Posiblemente muchos vienen a Cristo porque tenían un problema. Algunos tal vez vinieron a Cristo porque se simpatizaron con la doctrina del Señor Jesucristo, porque hay una gran diferencia entre seguidor y discípulo. ¿Verdad? El seguidor a un momento dado puede irse por sus caminos, y lo hemos visto en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, cuando muchos discípulos se habían regresado atrás, cuando Jesús dijo que había de comer de su carne, y muchos se volvieron atrás desde entonces. Y Jesús les preguntó a sus discípulos, no a los seguidores, a sus discípulos, ustedes también se quieren ir. Pero los que son discípulos saben que fuera de Jesús no hay vida. Y les respondieron a Jesús, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida? Si solo tú tienes una palabra que realmente nos forma, nos conforta y nos guía a la vida. Consagrarse al Señor es una determinación de cada uno que escoge no para ser un seguidor, sino un discípulo del Señor Jesucristo. Y en eso debemos de entender la diferencia, porque en algún momento los que son seguidores volverán al mundo. Los que son discípulos permanecerán siempre allí como buen soldado, como consagrado a la obra del Señor. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos? Vivir una vida que agrade a Dios te lleva a ser un siervo en tiempo
completo. Y cuando se habla en tiempo completo, se habla de todo lo que nosotros hacemos mientras estamos en el mundo, mientras estamos entre incrédulos, mientras estamos entre impíos, mientras estamos donde quiera que estemos, siempre estaremos ocupados en ser luz en medio de las tinieblas. Siempre estaremos ocupados en presentar la consagración de nuestras vidas como hombres de Dios y no enredarnos en el comportamiento errado del mundo. Porque entonces, ¿en qué momento vamos a poder ser un guía para los que no conocen al Señor? Hebreos capítulo 10, versículo 38 dice: mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. El justo vive conforme a lo que cree. El justo por la fe vivirá. Vive conforme a lo que ha creído. No retrocede. No retrocede. Y si retrocede, no agradará a Dios. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Ciertamente, el mundo es muy atractivo hasta cierto punto, pero cuando uno realmente entiende la importancia de la presencia de Dios en nuestras vidas, ese tesoro que cuando uno lo encuentra está dispuesto a deshacerse de todo para retener eso, como aquella mujer que había encontrado una perla, una diadema, ¿verdad? Aquel hombre que encontró un tesoro escondido y vendió todo lo que tenía para comprar ese terreno. O sea que esa consagración de nuestra vida a Dios demanda sinceridad, integridad, entrega, ¿verdad? Donde realmente aún en la intimidad, cuando estamos solos y no hay nadie alrededor, podamos realmente expresar esa fe que hace de que nosotros vivamos en lo secreto, en público, en donde quiera que estemos, esa consagración de una vida para Dios. Dice, vámonos a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Dice: ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos y su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero le ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Y ayer estábamos hablando ciertamente de este pasaje de la Biblia, porque todo eso lo que en esta noche estamos hablando es un seguimiento de lo que veníamos hablando ayer. Quiere decir que si nosotros nos hemos apartado del mundo porque hemos llegado al conocimiento de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, no podemos volver a enredarnos con las vanidades, con las cosas vanas del mundo, con la vanagloria de la vida, con la vanagloria de los ojos, con los deseos de los ojos, los deseos de la carne, con la vanagloria de la vida, que no provienen del Padre. Porque la intención de Jesús al manifestarse en nuestra vida es llevarnos al Padre. Es llevarnos al Padre. Por eso dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí.
Por lo tanto, mis amados hermanos, debemos de entender el amor de Dios para nosotros al manifestarse a nuestras vidas, rescatándonos como un tizón, como un tizón de fuego, del fuego, ¿sí? Para darnos una oportunidad, sacándonos del lodo cenagoso para llevarnos a su luz admirable. Porque la intención de Dios no es para que sigamos enredados en las cosas que en un momento nos tuvo como esclavo, haciendo la voluntad de la carne y de sus deseos, sino Dios busca a hombres que le adoren en espíritu y en verdad. Vámonos a Juan 8:34. Dice Jesús les respondió y dijo: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Ciertamente entendemos que el Señor Jesucristo a lo que se refería, que cuando uno realmente ama la cosa del mundo, no se queda en casa para siempre. El que ama el pecado es como aquel que tiene un vicio sea de droga, sea de alcohol, sea de lo que sea. Nunca se queda en casa para siempre, siempre busca en cómo se va y se pierde. Hay personas que dejan su casa para estar durmiendo en la calle porque son esclavos de la droga. Entonces el pecado es igual, el pecado es realmente la adicción de muchos, y de ahí nos sacó el Señor, ¿verdad? Y el que se hace esclavo del pecado, pues no puede quedar en casa para siempre, o sea, no puede consagrarse al Señor. El esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí. El discípulo sí, el que es entregado sí, queda para siempre. Porque cuando el Hijo nos liberta, ciertamente somos verdaderamente libres. Amén. Por lo tanto, mis amados hermanos, debemos de entender que la cosa que Dios hizo por nosotros no es para que sea de balde, es con un propósito para que seamos sus hijos, un propósito para que seamos sus redimidos, un propósito para que tengamos herencia en el reino de los cielos juntamente con Cristo Jesús. El propósito de Dios es para tenernos otra vez a su lado y que seamos pues sus ministros aquí en la tierra. El propósito de Dios, ¿verdad? Muchas veces nos preguntamos cuál es el propósito de Dios para mí. ¿Por qué debemos de pensar en nosotros siempre? El propósito de Dios nunca será para ti precisamente o personalmente. El propósito de Dios será a través de ti para que se cumple su propósito, no es un propósito propio nuestro. Por lo tanto, si queremos realmente saber cuál es el propósito de Dios, pues debemos de recordarnos simplemente lo que dijo el Señor Jesucristo: ir por el mundo y predicar ese evangelio a toda nación, a toda criatura, ¿verdad? Entonces, no es nuestro propósito. Todos nosotros tenemos un propósito y es el mismo, de que ese evangelio sea predicado en todo lugar. Entonces, si realmente queremos consagrar nuestra vida al Señor, no podemos ocuparnos de las cosas más que son más del mundo. Debemos de ocuparnos de las cosas que son del cielo, poniendo nuestra mirada en la cosa del cielo, no en la cosa de la tierra. Y la cosa del cielo es que Dios quiere que nosotros llenemos su cielo de las almas, por la cual envió a su Hijo Jesucristo para que se entregase para la salvación de nuestras almas. Una vida consagrada es hacer la voluntad de Dios. Una vida consagrada es apartarse del mundo. Una vida consagrada es hacer la voluntad de Dios.
Jesús respondió y dijo, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Efesios capítulo 4:20 dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, los deseos del mundo, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, o sea, arrepiéntanse, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y en esa renovación del nuevo hombre, que sea según Dios en la justicia de la verdad, es la que nos da a entender los principios para poder pues consagrar nuestras vidas a Dios, viviendo de acuerdo a la justicia y santidad de la verdad y manifestándolo donde quiera que vayamos. Porque podemos decir muchas cosas con nuestros labios, podemos afirmar hasta muchas cosas con nuestros, pero lo afirmamos en nuestras vidas. ¿Lo vivimos conforme a como Dios lo dice? Podemos tener el arte de hablar bonito y decir cosas tan agradables, tan convincentes. Pero ¿será que nuestros hechos sean así de convincentes como lo que decimos? Una vida consagrada al Señor no solamente dice, también hace. No solamente oye, sino vive lo que oye. Porque no somos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Y ser hacedor de la palabra es una manera de consagrar nuestra vida, porque nos consagramos a lo que dice la palabra de Dios, para ponerla por obra, donde quiera que estemos. Amén. Vamos a seguir. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, eso haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Mira cómo Dios puede estar contigo y conmigo si nosotros simplemente ponemos por obra las cosas que aprendemos, que recibimos, que oímos y que vemos en Él y lo hacemos. El Dios de paz estará con vosotros. Y muchas veces decimos, Señor, no me dejes solo. Él nunca te dejará solo. Nosotros somos los que le damos la espalda a Él cuando no podemos vivir esa vida consagrada a Él. Amén. Dios espera que cada uno de nosotros tomemos la iniciativa de agradarlo a Él, de consagrar nuestras vidas a Él, poniendo en práctica, en vivencia, vamos a ponerlo así, si pueden entenderlo de esa manera, poniendo en vivencia lo que dice su palabra. Porque de la única manera en que nosotros podamos afirmar que somos de Dios es consagrando nuestra vida a partir de lo que dice su palabra, no lo que dice el pastor. Y poniéndolo en práctica donde quiera que estemos, no tratando de agradar al mundo, no tratando de congraciarse con el mundo, no tratando de quedar bien con el mundo, sino que nuestros hechos hasta puedan reprender al mundo con sus hechos. Por lo tanto, mis amados hermanos, si realmente queremos ser un discípulo, un hombre consagrado a Dios, pues debemos de dedicarnos a vivir su palabra. Si no, solo siempre somos seguidores. En el momento dado le daremos la espalda. Y cierro con eso, Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis
vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amados, los amo. Que la paz, la gracia, la misericordia y el amor de Dios esté siempre con cada uno. En el nombre de Jesús. Que tengan todos una buena noche y sean todos bendecidos. Amén.